Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a grabar esta que sería la segunda clase teórica del curso y nos vamos a centrar hoy en variantes genéticas de nuestro genoma y su impacto funcional y clínico. Muchos aspectos de esto ya lo habrán visto en las clases, los que tuvieron clases de biología molecular y vimos, de hecho, muchos de estos temas específicamente en el curso de genética humana. ¿Ah? Pero vamos a repasar algunas cosas, desempolvar algunas cosas y otras verlas más en profundidad, ¿sí? En lo que podríamos denominar patología genética, ¿no? Es decir, cómo puede haber distintos tipos de variantes en nuestro genoma y cómo eso puede llevar a una enfermedad genética o a la predisposición a una enfermedad. ¿Ah? A grandes rasgos, las variantes en el genoma humano, y yendo de lo más grande a lo más chico, con algunas salvedades, las podemos clasificar así, ¿no? Las variantes citogenéticas que vemos analizando los cromosomas al microscopio, evidenciables con un cariotipo. Las variantes que denominamos microarreglos, microduplicaciones o microlesiones, CNVs, variantes en el número de copias, ¿sí? O sea, variantes que desde el punto de vista molecular son enormes, pueden incluir decenas o centenares de genes, desde el punto de vista óptico, es decir, para verlas en el microscopio óptico, son submicroscópicas, no las vamos a ver. Indels, inserciones de lesiones más pequeñas que pueden estar, inserción o no estar en el genoma de lesión. Otro tipo de variantes estructurales, inversiones, translocaciones. Las variantes vinculadas a secuencias cortas, repetidas, satélites, minisatélites o microsatélites, vamos a ver alguna cosa de eso. Las variantes de nucleótido único, SNVs o SNPs, que serían polimorfismos de nucleótido único, y variantes epigenéticas, es decir, que no involucran a todas las demás que están en la secuencia del ADN, sino que están por arriba de esa secuencia en cómo el ADN es compactado y ordenado en la cromatina. En este esquema yo lo muestro siempre porque nos permite ver los extremos de la escala de la variación genómica, como dice acá, ¿no? Desde que nos falte o nos sobre un cromosoma entero o un fragmento lo suficientemente grande como para que sea visible al microscopio de ese cromosoma, vamos a estar hablando ahí de varios millones de pares de bases, a el otro extremo, la mayor resolución a la que podemos llegar, el tipo de variantes más chicas que podemos tener, que son las variantes de nucleótido único, ¿no? Donde cambia una base por otra en el ADN, en alguno de los 3.000 millones de pares de bases del ADN. Y en el medio tenemos las variantes en el número de copias, pueden ser de más, duplicaciones, o puede haber más, ¿no? Triplicaciones, o de lesiones, ¿sí? Que son submicroscópicas, no las vamos a ver si vemos los cromosomas al microscopio, pero involucran decenas o centenares, a veces millones de pares de bases, y por lo tanto decenas o centenares de genes. ¿Tá? En el curso, por eso se los marqué con una flecha, nos vamos a centrar en estos dos, en esta escala de variación. ¿Sí? Acá tenemos un esquema que muestra esencialmente lo mismo, pero con más fineza, ¿no? Desde la variante en un solo par de bases, ¿no? De un solo nucleótido, los indels pequeños, ¿sí? Regiones que de menos de 10 pares de bases, que están o no están, y luego empieza ya un grupo de variantes estructurales, desde más chicas, de unas decenas de pares de bases, hasta millones de pares de bases, ¿sí? En el rango este es lo que se denomina variantes en el número de copias, ¿sí? Y que, como dijimos, nos vamos a estar centrando en este extremo de las variantes chicas y en este extremo de las variantes en el número de copias, en este curso. En otros cursos se puede profundizar en la citogenética y vamos a estar en este nivel, ¿verdad? El asunto es que de estas variantes en un genoma humano típico hay muchas, del orden de unos cuantos millones, entre 4 y 5 millones. ¿Ah? La enorme mayoría consisten en variantes de un solo nucleótido o indels pequeños, 2, 3, 4, menos de 50, en el genoma. Esas son la enormísima mayoría. Y después hay variantes estructurales del orden de varias miles por genoma, que pueden ser desde cientos de pares de bases hasta millones de pares de bases, y que en el
global, en promedio, involucran en un genoma típico unas 20 millones de bases, ¿no? Lo cual constituye algo así como el 0,3% del genoma. ¿Ah? Con cualquiera de estas variantes, nosotros nos vamos a centrar en, vuelvo un poquito para atrás, en las chicas en este extremo y en las variantes en el número de copias, pero con cualquiera de ellas va a pasar las siguientes cosas. En primer lugar, esto es un esquema que yo lo muestro siempre, podemos tener un extremo donde una de estas variantes es la causa de una enfermedad, ¿ah? Y es la principalísima causa de una enfermedad, y que es o no lo es, o es mínimamente modificada por otros factores, por otros genes, otras variantes genéticas u factores ambientales. Y en el otro extremo, lo que llamamos herencia poligénica, multifactorial, donde decenas, centenares de variantes combinadas y en interacción con factores ambientales pueden estar determinando una enfermedad. En este curso nos vamos a centrar en la parte A, ¿sí? Variantes únicas o muy pocas que son la causa de una enfermedad. Lo otro que pasa con todas estas variantes, y si uno las empieza a analizar desde un punto de vista diagnóstico, es decir, para decir si una variante, alguna de esos 4 millones de variantes, explica o no la enfermedad de un paciente, es que las tenemos que clasificar de acuerdo a esto, ¿verdad? En el grado de disfunción, ahora voy a profundizar en esto, que producen sobre el producto del gen, ¿no? En este caso sería una proteína, y en la parte B, en esas 5 categorías de patogénica, probablemente patogénica, VUS quiere decir variantes de significado incierto, variant of unknown significance, probablemente benignas o benignas, ¿sí? Que esto obviamente puede ser un espectro, lo llevamos a esas 5 categorías, pero en realidad tenemos un espectro, ¿ah? de certeza de que también una variante está impactando sobre el fenotipo, está teniendo un efecto sobre el fenotipo. Este es el objetivo central del curso, aprender a hacer esto, a clasificar esto y qué hacer con esa información, y lo voy a profundizar en las clases siguientes, cuando hablemos de interpretación de variantes y, por supuesto, en la parte práctica del curso y de análisis de casos. Lo otro que hay que recordar es que con cualquiera de estas variantes pueden ser heredadas de un progenitor o de los dos, pueden ser heredadas de un progenitor que tiene un mosaicismo, ¿ah? Pueden ser de novo, ya sea que se produjeron en el espermatozoide, lo más frecuente, en el óvulo o en el cigoto, o pueden ser variantes somáticas, es decir, que el individuo tiene en mosaico, tiene en algunas células y en otras no. En esto no profundizo porque ya lo vimos. En este curso nos vamos a centrar en variantes en el número de copias. Tenemos un caso que específicamente analiza eso. Vamos a centrarnos sobre variantes genéticas, ¿sí? No epigenéticas y no variantes genómicas en el sentido de que cuando se altera una región del genoma y la expresión de un grupo de genes. Nos vamos a centrar en variantes que afectan o un solo gen o un grupito de genes específicos, una región del genoma. Nos vamos a centrar en variantes codificantes de proteínas, ¿sí? Hay muchos genes que no codifican proteínas, codifican ARN funcionales y pueden ser generadores de enfermedad y determinantes de fenotipos. Nos vamos a centrar en los que son codificantes de proteína, los genes clásicos, por decirlo de alguna manera. Salvo cuando hablemos de ADN mitocondrial, donde ahí vamos a ver algunos genes que son codificantes de ARN de transferencia. Nos vamos a centrar en variantes puntuales e indels pequeños, ¿tá? No microsatélites, o sea, repetidos de 3, 4, 5, 6, ni indels más grandes. Vamos a ver variantes en el ADN nuclear y en unos casos vamos a ver variantes en el ADN mitocondrial, ¿sí? Y vamos a centrarnos en variantes constitucionales, no en mosaicos, o sea, variantes que el individuo, ya sea que son de novo o la heredó de un progenitor, pero la tiene en todas sus células. Vamos a ver algunos aspectos, repasando, del efecto estructural de las mutaciones. Esto lo voy a pasar muy rápido porque ya lo tienen que haber visto, ¿no? Mutaciones que cambian un aminoácido por otro, de cambio de sentido o missense. Mutaciones que al cambiar una base por otra en el ADN generan un codón de stop prematuro, alguno de los 3, por azar, ¿no? Alguno de los 3 codones de stop prematuro de nuestro código genético, variantes nonsense o sin sentido. La variante puede ser silenciosa o sinónima.
cambia una base por otra en el ADN y por lo tanto en el ARN, pero el aminoácido sigue siendo el mismo. Esto es porque el código genético es redundante. Puede haber un frameshift o corrimiento del marco de lectura si yo agrego una base, por ejemplo, algo que no sea múltiplo de 3, o quito, lesiono una base, ahí voy a tener un corrimiento en el marco de lectura. ¿Sí? Acá tenemos ejemplos, ¿no? Este es otro esquema que ya lo vimos. Si esta es la proteína normal, una mutación missense o de cambio de sentido me va a cambiar un aminoácido por otro en determinado lugar. Una mutación nonsense o sin sentido me va a generar un codón de stop prematuro y por lo tanto un ARN que va a determinar una proteína más corta, si es que efectivamente se traduce. Y un corrimiento en el marco de lectura me va a implicar que a partir del momento en que el corrimiento ocurre, el sentido del mensaje que está en el ARN mensajero va a pasar a ser completamente diferente del original y por lo tanto la proteína no va a tener nada que ver. Muchas veces, les diría las más de las veces, lo que ocurre es que cuando se genera un frameshift y a partir de ahí el mensaje pasa a ser completamente distinto, unos codones más adelante termina generándose un codón de stop prematuro. Es lo más frecuente que ocurre. Entonces yo tengo una proteína que de traducirse viene bien, llega al frameshift, pasa a hacer cualquier cosa y después se corta en un codón de stop prematuro. Como vamos a ver ahora, ese tipo de ARN mensajeros fallidos no siempre se traducen y por lo tanto directamente ahí no voy a tener proteína a partir de ese alelo. Entonces veamos el efecto funcional de las mutaciones. Esto ya lo vimos también. Groseramente las podemos diferenciar en de pérdida de función, loss of function, o de ganancia, gain, ganancia de función. ¿Sí? Voy a profundizar en eso. Veamos las de pérdida de función. ¿No? Acá tengo, ¿no? Este es el individuo normal que produce a partir de los alelos proteína normal, el heterocigota y el homocigota para el mutante. El homocigota para el mutante no va a tener proteína funcional. Si tiene una mutación con una pérdida de función en homocigosis, no va a tener nada de proteína funcional. El asunto es lo que pasa en el heterocigota, que a partir de un alelo sí va a tener proteína funcional y a partir del otro no. Después vamos a ver esto como, vamos a repasar, porque ya lo vimos, cómo esto se refiere al modo de herencia. ¿No? Entonces, este esquema muestra lo mismo, pero se los quiero profundizar. ¿No? Si analizamos acá la función proteica, la función residual, se puede decir, a partir de la mutación. De 0, una pérdida completa de la función, eso se llama una mutación que es disruptiva completamente, a lo normal, que sería el 100%. Los tipos de mutación, que más frecuentemente, se asocian en esa escala. Las mutaciones de pérdida de un gen que provocan un frameshift o que provocan un codón de stop prematuro, en general están hacia a la izquierda de este esquema. ¿Ah? Y en el extremo derecho vamos a tener los alelos normales, wild type, o la enorme mayoría de las mutaciones sinónimas o silenciosas. Como muestra el esquema, las mutaciones missense de cambio de un aminoácido por otro pueden estar en cualquier lado. Lo habitual es que van a estar en ese medio, pero pueden estar en cualquiera de los extremos, ser completamente neutras, a ser tremendamente disruptivas sobre la función de la proteína. Esas son las difíciles de analizar. Y si ustedes se fijan en la parte de abajo, estas mutaciones van a tender a ser patogénicas o probablemente patogénicas. En el otro extremo, sin mutación o las mutaciones sinónimas, van a tender a ser benignas o probablemente benignas. Y en cualquiera de las categorías, pero sobre todo en las missense, voy a tener variantes de significado incierto que pueden quedar como significado incierto, o sea, ser parte de lo que no se sabe al día de hoy, o hay que hacer un trabajo adicional para definir ese significado. Esto ya lo vimos, pero en función de esa pérdida de función, sea de entre el 0 y el 100%, pueden pasar distintas cosas. Que lo vamos a volver a ver ahora cuando hablemos de modo de herencia, ¿no? Pero de no tener efecto, pero llega un momento donde esa pérdida de función se vuelve intolerable para la célula y ahí aparece la enfermedad. Esta se va a comportar, la parte A, como recesiva, porque si ustedes se fijan, con un 50% aproximado de función le va a alcanzar. En cambio, la B se va a comportar o va a tender a comportarse como dominante, porque con menos del 50% ya aparece, ya no es tolerada la mutación y aparece la enfermedad.
Por supuesto que podemos tener, como muestra la C, grados de severidad, y esto es más raro, pero existe en distintos sistemas, distintos tejidos, distintos tipos celulares. Puede ser peor o mejor tolerada la pérdida de función, entonces a veces puede haber una afectación solo de un sistema, y si es más marcada la pérdida de función del sistema A y B, de dos sistemas hipotéticos a la vez. ¿Sí? Esto ya lo vimos, repásenlo, todos los mecanismos que pueden llevar, y probablemente haya más, que pueden llevar a la pérdida de una función. Si ustedes lo analizan, son todos intuitivos, ¿verdad? Y si tienen fresco algunos conceptos básicos de biología molecular. También mutaciones en las secuencias no codificantes, lo que se llaman UTRs, ¿no? 5' y 3', y otras regiones codificantes pueden producir una pérdida de función. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Este sería arriba de todo la referencia normal de un gen hipotético, ¿no? Tiene el codón de inicio, y por acá a algún lado estará el codón de terminación. Si se me genera un codón de stop prematuro acá, voy a tener o una proteína truncada y probablemente una pérdida de la función de este alelo. Si se me genera un frameshift en el mismo nivel, fíjense que acá le saca dos bases, la inserta dos bases, perdón, tengo un frameshift a partir de ahí y probablemente en algún momento de acá se me genere un codón de stop prematuro. Puedo tener una alteración en los sitios canónicos de splicing más menos 2, ¿sí? O sea, las primeras dos bases del intrón y las últimas dos bases del intrón, que en general son sitios enormemente disruptivos para justamente el proceso de splicing, ¿no? De corte y empalme, y entonces me pueden alterar cómo quedan dispuestos estos intrones. Y acá lo mismo, tener un efecto de. Y puedo tener una pérdida del codón de inicio, que es un codón muy preciso, el que codifica AUG en el ARN mensajero, que es el que codifica metionina. Entonces la pérdida de un codón de inicio puede ser catastrófica. Si hay otro codón AUG medio cerca, lo puede como rescatar, o a veces se genera un codón de inicio antes de lo que debería y el ribosoma se confunde y empieza un poquito antes. Entonces también puede ser una mutación menos frecuente porque tiene que caer justo ahí, pero que puede existir. Y entonces si ustedes se fijan en la parte B, las distintas isoformas normales, la 1 y la 2, y en el caso 1 y en el caso 2 tenemos isoformas anormales, que son producto de alguna de las variantes que están arriba. Esto también ya lo vimos, ¿no? El gen normal, y si tengo un codón de stop, un frameshift, una alteración del sitio de splicing, que en este caso hace que este exón del medio rojo se pierda, o una deleción que dentro del gen, una deleción intragénica que hace que se me pierda ese exón. El efecto sería parecido. Si bien la causa es muy diferente, el efecto final es parecido. O ni que hablar que haya una deleción completa de gen, ¿no? Más pérdida de función que eso, imposible. Esto es para que recuerden que el sitio que está aquí, o sea, en 5' del intrón, es lo que se llama sitio dador de splicing, más menos, esto sería más 2, y en menos 2 tenemos el sitio aceptor de splicing, ¿sí? Que aquí está esquematizada la reacción. Perdón. Entonces, si yo altero estas dos bases de acá o estas dos bases de acá, ahí probablemente tenga un splicing defectuoso de esta unión exón-intrón. Y acá está lo mismo, pero mucho más detallado, ¿sí? Repásenlo porque no vamos a repasar toda la biología del splicing, ¿no? Pero acá estaría el ADN, 5' UTR, acá está el ATG, el codón de inicio, los exones, y por acá está el codón de terminación, y 3' UTR, 3' no traducido, y los intrones. Entonces yo tengo que sacar estos intrones y unir correctamente esos exones, ¿sí? En el proceso de maduración del ARN mensajero. Acá nos muestra un exón con los intrones que lo flanquean, el sitio aceptor y el sitio dador. Y en una enorme conservación de un gen a otro, incluso de una especie a otro, e incluso desde un filo a otro, estos sitios son tremendamente conservados. AG para el sitio aceptor, GT para el sitio dador. Y en menor medida
el -3, -4, -5 y acá, ¿no? El +3, +4, +5 también pueden estar afectados. Fíjense que el último nucleótido codificante, acá estamos, estos dos son los A y A y esta G, son los últimos dos nucleótidos codificantes, ¿no? El último codón de ese exón también pueden alterar el splicing, ¿sí? Perdón. Esto es lo que yo les decía antes. Cuando tengo codones de stop prematuros, y si estos ocurren no en el último exón y en o antes del penúltimo exón, a menos de 55 nucleótidos del fin de ese exón, en general llevan a la degradación de ese ARN mensajero, ¿sí? Si están en el último exón, no. Si están en el final del penúltimo exón, tampoco. Pero si están de acá para adelante, entre comillas, hacia el AUG, hacia 5', como quieran decirlo, del ARN mensajero, frecuentemente llevan a la degradación de ese ARN mensajero. Eso se llama Nonsense Mediated Decay. Degradación del ARN mensajero mediado por codones de stop prematuro o por mutaciones terminadoras. Entonces, acá más aún voy a tener una pérdida de función, porque no solo tendría una proteína mucho más corta, sino que de hecho probablemente a partir de este alelo no tenga nada de proteína porque este ARN mensajero se va a degradar. En este esquema está explicado, repásenlo en ese review si quieren, el mecanismo que lleva a esta degradación de los ARN mensajeros por codones de stop prematuros. El asunto es que en nuestro genoma, este es un genoma típico, este tipo de mutaciones de pérdida de función son muy abundantes, ¿no? Hay varias decenas, cerca de un centenar de ellas, que de alguna manera son toleradas, incluso en homocigosis. En heterocigosis, bueno, para cosas recesivas es razonable, pero incluso en homocigosis, de alguna manera esos son genes que no cumplen una función esencial o son recuperados, ¿no? Cubiertos en su función por otro, ¿no? Entonces, encontrar una mutación en un paciente de pérdida de función, aún en homocigosis, no quiere decir que esa sea la causa. La puede tener porque la tiene nomás, como la tienen en varias decenas o cerca de un centenar cualquier genoma que analicemos, ¿sí? Esta fue, fíjense, este artículo es bastante viejo, ya va para los 15 años. Fue una de las grandes sorpresas de la era genómica y de la era donde se empezó a secuenciar genomas y exomas a lo loco, ¿no? De donde en realidad aparecían muchas más variantes de las que esperábamos y sobre todo muchas más variantes de esas que uno dice, esto es horrible, debe dar un problema enorme y que en realidad son toleradas. Entonces, eso dificulta interpretar cuáles sí y cuáles no causan una enfermedad. Ganancia de función. Acá tenemos de nuevo lo mismo, ¿no? En el heterocigoto lo que vamos a tener son dos alelos que se están expresando. Uno que es el normal y otro que es un alelo anormal, mutante, que de alguna manera hace algo que el alelo normal no hace. O se expresa en mayor cantidad que el alelo normal. Y de alguna manera ahí genera un desbalance, una alteración. Ahora vamos a ver algunos mecanismos, ¿no? Acá están. Acá hay una serie de ejemplos, ¿no? Uno clásico sería la sobreexpresión, ¿no? Tengo un gen que se expresa además. Como sabemos, hay ciertos genes que no toleran expresarse si no es en dos copias, si hay de menos o de más, se arma problema. Y una serie de distintos mecanismos. En definitiva, vuelvo un poquito para atrás, el alelo mutante hace algo o hace algo de más del alelo normal y de alguna manera le gana, ¿no? y provoca un desbalance de la función proteica. Un ejemplo clásico, esto es el gen de la transtiratina, es proteínas que tienen una mutación que se pliegan de forma anormal por esa mutación. Ustedes recordarán que el plegamiento de las proteínas depende fundamentalmente de la secuencia de aminoácidos, o sea que si yo cambio la secuencia de aminoácidos puede cambiar el plegamiento, y esos monómeros mal plegados, misfolded quiere decir mal plegados, se pueden agregar de distintas maneras, fíjense acá la tremenda placa que forman, y esos agregados son una forma de ganancia de función tóxica, esos agregados que llevan a distintos mecanismos de disfunción celular.
y esto sobre todo para las neuronas y en menor medida para las células musculares cardíacas, puede ser muy dañino y llevar a una enfermedad. Fíjense, acá tenemos, no vamos a profundizar en esto en el curso, pero sí lo vimos en los cursos de genética humana, las mutaciones que son por repetidos de tripletas, ¿sí? En el caso del X frágil tenemos un repetido de tripletas que está en un intrón. Y lo que produce, si están muy expandidos, ¿se acuerdan que los repetidos de tripletas dan problemas cuando están muy expandidos? Lo que provocan es un silenciamiento de ese gen. Por lo tanto, voy a tener una pérdida de función. En la enfermedad de Huntington, el repetido está en una región codificante, está en un exón, y entonces yo voy a tener un polipéptido normal que puede perder o ganar una nueva función, sobre todo una función de agregación, como la que veíamos recién, dependiendo del caso. En distrofia hematónica tipo 1 está en el 3' UTR, y causa una ganancia de función del ARN mensajero, cuando hay una expansión muy grande. Ese ARN mensajero ni siquiera se traduce a proteína y la proteína es tóxica. Ya el ARN mensajero se transforma en tóxico. Y en este otro gen, el C9orf72, está en un intrón y provoca una alteración del splicing, con lo cual se puede tener un ARN o un polipéptido con una ganancia de función. Repasemos cómo se relaciona esto con los modos de herencia. ¿Sí? En las enfermedades recesivas son siempre por mutaciones de pérdida de función en genes haplosuficientes. Vieron que les marqué el suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Si esto es el normal y tengo un 100% de función, acá soné, acá tengo nada o casi nada de función. ¿Qué es lo que pasa en heterocigota? Eso es lo que hay que ver. Si con este 50% me alcanza para tener una función normal, y en la gran mayoría de los genes alcanza, esto se va a comportar como recesivo. Solo cuando tengo los dos alelos afectados y una severísima pérdida de función, ahí va a aparecer la enfermedad. ¿Sí? Acá está mostrado lo mismo de otra manera, ¿no? Esta es la situación normal, este es el heterocigota, con lo que se produce a partir de este alelo y de proteína funcional me alcanza, es haplosuficiente, no pasa nada. Recién cuando tengo una pérdida de función a partir de los dos alelos, ahí se transforma en patológico. Veamos las mutaciones dominantes o cómo una variante genética se comporta en un gen como dominante. Ahí hay tres mecanismos. Las mutaciones de ganancia de función. Tengo el alelo normal, pero siempre pensemos qué es lo que pasa en el heterocigoto. Tengo el alelo normal, pero tengo el otro alelo expresándose o sobreexpresándose que de alguna manera gana una función que le pasa por arriba al alelo normal. Puede haber un efecto dominante negativo, ahora lo vamos a repasar, y en cierta medida se puede considerar que eso es una ganancia de función, si bien a mí me gusta más bien considerarlo como un mecanismo aparte. Y el tercer mecanismo es para mutaciones de pérdida de función, pero que son haplo-in, se lo marqué, suficientes. ¿Sí? Veamos los tres. Ganancia de función. Acá tenemos un ejemplo típico, el de la acondroplasia, y esta mutación, un cambio de un aminoácido por otro, en el gen del factor de crecimiento el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 3, lo que causa es que este receptor quede activado constitutivamente, está siempre activado. Tiene una ganancia de función. Ese receptor que debería activarse y desactivarse según el ligando que se le une, está siempre activado, gana una función que no tenía. Esa función lleva a un hipocrecimiento, sobre todo en largo, de los huesos. Y ahí viene la displasia ósea que esto causa. Esto es una mutación de cambio de sentido o missense, que es el mecanismo más frecuente de mutaciones de ganancia de función. El otro mecanismo frecuente es la sobreexpresión, pero si pensamos en las mutaciones chicas, este es el mecanismo más frecuente, ¿sí? Porque claro, un codón de stop, un frame, es muy raro que me produzcan una ganancia de función. En cambio, un missense, un cambio de sentido, sí. Segundo mecanismo era el efecto dominante negativo. Y eso lo vemos en las proteínas que funcionan como multímeros, dímeros, trímeros, tetrámeros o más. Si funcionan con un monómero, yo tengo una bien y una mal, pero bueno, si con la bien me alcanza no pasa nada.
No hay un efecto dominante negativo. Pero cuando funcionan como un dímero, ustedes fíjense que si yo tengo un dímero que se formó a partir de los dos alelos normales, va a andar bárbaro. Pero si yo tengo un dímero que se formó a partir de los dos alelos, las dos subunidades del dímero, quise decir, surgen del alelo alterado, va a estar alterado. Y en general, y acá está lo de efecto dominante negativo, en el que es híbrido, una proteína, un monómero del dímero formado a partir del alelo anormal y un monómero del dímero formado a partir del alelo normal, termina igual funcionando mal. ¿Sí? Y lo mismo puede pasar en los trímeros o en los tetrámeros. ¿tá? Entonces, tiende a ganar la disfunción causada por, en este caso, el dímero que está codificado en rojo. ¿Sí? A mí el ejemplo que me gusta poner me parece que es el más claro. Si yo hago una pared de ladrillos y la mitad de los ladrillos están mal, al final se me viene la pared toda abajo, independiente, aunque tenga la mitad de los ladrillos bien. ¿Sí? Y el tercer mecanismo es la haploinsuficiencia, ¿no? Que es a diferencia de lo que veíamos recién. ¿no? Si con esta mitad me alcanzaba, esto se va a comportar como recesivo. Si con esta mitad no me alcanza, ahí estaría, pone un umbral por acá, si con esta mitad no me alcanza, esto se va a comportar como dominante o voy a ver efecto en el heterocigoto. ¿Sí? Acá hay distintos modelos. Una cosa a tener en cuenta que es interesante es que la gran mayoría de los genes que son haploinsuficientes, es decir, que no toleran no tener dos copias, ¿no? Tener una sola, también son sensibles a tener tres copias. ¿sí? Son genes que funcionan en un rango muy acotado, digamos, dado por las dos copias del gen. Acá resume, ¿sí? Para las enfermedades autosómicas dominantes, los mecanismos. Haploinsuficiencia, tengo un alelo normal, pero tengo el otro alelo que no produce proteína o no produce proteína funcional y con esto no me alcanza. El efecto dominante negativo, un alelo normal, un alelo que me termina alterando la funcionalidad de este dímero. O una ganancia de función. Tengo el alelo normal, pero tengo el alelo anormal, en este caso expresado de más, y le termina ganando. Son los tres mecanismos que llevan a una expresión dominante. O en el heterocigoto, que es decir lo mismo. No nos olvidemos del genoma mitocondrial. Recuerden que es un ADN circular de doble cadena, 16.000 pares de bases, que codifica, y esto es lo que nos va a interesar, 37 genes, de los cuales 13 son codificantes de proteínas, que son los que están marcados acá con colores violeta, celeste, rojo, que son todas proteínas de la cadena respiratoria, ¿sí? que ocurre en la propia mitocondria y que es central para la producción de energía y para la supervivencia de la célula. 22 ARNs de transferencia, son estos que están acá como barritas negras, son ARNs mucho más chicos y aparecen como barritas negras, ¿sí? en este esquema. La mitocondria produce sus propios ARN de transferencia y una mutación en el ARN de transferencia puede generar va a generar una traducción anormal y por lo tanto proteínas anormales. Acá hay una gran diferencia con el genoma nuclear. En el genoma nuclear, los ARN de transferencia están en múltiples copias en nuestro genoma. Entonces, si yo tengo una mutación que me afecta a un ARN de transferencia, no pasa nada, porque tengo muchos más ARN de transferencia normales de ese mismo aminoácido. Tengo muchas más copias. Pero la mitocondria tiene una sola copia. Entonces, si esa copia está alterada, produce un ARN de transferencia anormal, y puede producir una traducción anormal. ¿Sí? Y después hay dos genes que codifican ARNs ribosomales de la propia mitocondria, ¿sí? Que acá están los genes, ¿sí? El 12S y el 16S, son estos dos genes que están en violeta. Es raro que produzcan mutaciones determinantes de enfermedad, mutaciones puntuales en estos dos genes, pero hay algunas mutaciones que lo pueden causar, si bien son poco frecuentes. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá está el ARN ribosomal, el otro ARN ribosomal, acá están las proteínas con colores y cada uno de estas barritas negras, vieron que tiene una letra, ese es el aminoácido que lleva el ARN de transferencia que está ahí.
Y recordemos que si vamos a analizar las enfermedades mitocondriales o las causas genéticas de disfunción mitocondrial, tenemos que analizar el ADN mitocondrial, pero también tenemos que analizar un montonazo, varios centenares de genes que se codifican en el núcleo, pero que van a parar a la mitocondria. ¿Ah? Y recordamos que los genes que están en este ADN, en el ADN mitocondrial, van a tener una herencia citoplasmática o materna, mientras que los genes que están en el ADN nuclear pueden ser autosómicos dominantes, autosómicos recesivos o ligados al X. ¿Sí? El otro gran diferencia que tenemos que prestar atención cuando analizamos ADN mitocondrial, eso no nos pasa con el genoma nuclear, es la heteroplasmia. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver, perdón, acá muestro algo. Podemos tener mutaciones en el ADN mitocondrial, mutaciones puntuales, en un ARN mensajero que codifica un gen, en un ARN ribosomal, más raro, pero puede pasar, o en una ARN de transferencia. De lesiones que borran o se pierde una parte grande del genoma mitocondrial. ¿Ah? Hay un grupo, sobre todo pero un grupito de lesiones del ADN mitocondrial que son relativamente frecuentes, y claro, acá yo pierdo varios genes del genoma mitocondrial, ¿no? O mutaciones en ADN nuclear, ¿tá? Pero que codifican genes que van a parar a la mitocondria y que funcionan en la replicación, en el mantenimiento, en la dinámica de las mutaciones y de las mitocondrias, perdón, y pueden provocar una disfunción mitocondrial a pesar de estar en el núcleo. El más ostensible de esto son los genes que se codifican en el núcleo de la polimerasa del ADN mitocondrial. Cuando yo quiero replicar el ADN mitocondrial, la mitocondria depende de una ADN polimerasa que está en el núcleo. Ahí tenemos un ejemplo claro donde si ese gen no está andando bien, la replicación del ADN nuclear y por lo tanto la duplicación de las mitocondrias no va a poder ocurrir. Y ahora sí analizo lo que les decía que tenemos que prestar atención cuando analizamos el ADN mitocondrial, que es la heteroplasmia. ¿Sí? Porque yo tengo en cada célula varias mitocondrias, depende de la célula, puedo tener unas decenas hasta miles de mitocondrias, depende del tipo celular, y a su vez, dentro de cada mitocondria hay varias copias entre 5 y 10 del ADN mitocondrial. ¿Ah? Entonces, en una sola célula yo tengo una población de ADNs mitocondriales. ¿Y qué es lo que pasa? Si esas células, la mayoría de las mutaciones, acá son las que están en amarillo clarito, son normales, el ADN mitocondrial que está ahí es normal, aunque haya algunas con mutaciones en una baja frecuencia, en un bajo porcentaje, una baja heteroplasmia, esto es tolerado. Pero hay un determinado umbral a partir del cual, si yo tengo muchas mutaciones en los muchos ADN mitocondriales de las muchas mitocondrias, deja de ser tolerado. Y ahí aparece una enfermedad mitocondrial. ¿Ah? Entonces, yo tengo que ver en el ADN mitocondrial qué tan, entre comillas, mala es una mutación. Pero además, en el caso del ADN mitocondrial, tengo que ver en qué heteroplasmia está, porque puede ser malísima la mutación, pero si está en una muy baja heteroplasmia, ser completamente intrascendente. ¿Sí? Que acá lo mostramos. Fíjense, para una heteroplasmia del 0%, es decir, todas las mitocondrias son normales, hasta un 60%, esto es para un gen en particular, ¿verdad? De hecho es para una mutación en particular, cambio una T en la posición 8993 por una G del ADN mitocondrial, esto es en el gen de la ATPasa 6, hasta un 60% de las mitocondrias o de los ADN mitocondriales pueden tener esa mutación y es tolerado. Ya del 60% para arriba empiezan a aparecer enfermedades, fenotipos. La retinitis pigmentosa es una degeneración de la retina. Arriba del 75% aparece el NARP, donde hay, además de la retinitis pigmentosa, alteraciones neurológicas. Y arriba del 90% el síndrome de Lee, donde hay alteraciones neurológicas y musculares. Y es la forma más severa. Entonces tenemos que ver, además de qué tan mala es la mutación, en qué heteroplasmia está. O, lo que es decir lo mismo, en qué porcentaje de los ADN mitocondriales en ese tipo celular aparece la mutación. Contra el alelo normal, ¿verdad? Acá no hablamos de heterocigosis u homocigosis, ¿no? Simplemente tenemos 100 mitocondrias, bueno,
cuántas tienen una mutación en su ADN y cuántas no. Entonces, de una variante que vamos a analizar, clasificar si es benigna, patogénica, lo que fuere, y decir si impacta o no sobre el fenotipo, si nos da un diagnóstico de una enfermedad y qué información clínica sacamos a partir de ella, tenemos que ver una serie de cosas. Vamos a ver la próxima, una charla específica, no grabada, sino en Zoom en vivo, de este tema específico, ¿no? O sea, cómo interpretamos una variante genética para decir en ese espectro desde benigna a patogénica y en el espectro de decir no tiene ningún efecto sobre el fenotipo A, es lo que me explica y es la causa de la enfermedad en este paciente, tengo un diagnóstico molecular específico a partir de esa mutación. Eso lo vamos a ver en detalle la próxima, pero les voy adelantando algunas cosas que se desprenden de lo que estuvimos viendo hasta ahora y además para que ustedes lo vayan viendo y pensando. Entonces, ¿qué tenemos que ver de una variante? Si está en un gen nuclear o en el ADN mitocondrial. ¿En qué gen está? Cualquiera de los dos casos. ¿Y qué fenotipos se sabe que están asociados a ese gen? ¿No? O más correcto decir sería asociados a variantes en ese gen. ¿Y qué fenotipos están asociados a variantes de pérdida o ganancia de función? Después hay que ver ese gen dónde está. ¿Está en un cromosoma sexual o está en un autosoma? Porque ahí me va a cambiar el modo de herencia. Y después tengo que ver para ese gen y las distintas variantes en ese gen si se comporta como dominante o como recesivo, si tiene mutaciones de pérdida de función o de ganancia de función, si tolera las mutaciones de pérdida de función y solo es patogénico cuando hay mutaciones de ganancia, o al revés. Bueno, por supuesto, si está, en el caso de los genes nucleares, si está en heterocigosis o en homocigosis, ¿no? Porque si es recesivo y está en heterocigosis no pasa nada. Los tipos de variantes, ¿no? ¿Qué tan disruptiva pensamos que va a ser una variante sobre la función del gen? Y los elementos que tenemos para intentar predecir o suponer si hay una pérdida o una ganancia de función. O si ya está descrito previamente, ¿no? En realidad, estrictamente hablando, definir este gen causa una pérdida de función o una ganancia de función es una cuestión experimental y hay que generar modelos celulares, moleculares o in vivo que demuestren eso, ¿verdad? Pero uno puede suponerlo a partir de los datos genómicos. Si yo tengo una proteína que en el primer exón codificante tiene un codón de stop prematuro, digo, esto debe generar una pérdida de función. Ese sería el caso más extremo. Lean estos dos artículos que están subidos en EVA, que son justamente, resaltan, son dos artículos pesados, largotes, duros de leer, no son para principiantes, este curso no es para principiantes, pero son dos artículos maravillosos y explican, les diría, casi todo lo que vamos a ver en el curso con una profundidad excelente. Ténganlos como aquellos que quieran estudiar genética y tengan la genética como una prioridad en sus estudios, ya sea de biología, de medicina, ténganlos en la mesa de luz, ¿tá? Porque son dos artículos excelentes que, bueno, ya deberán ser actualizados en su momento. Siempre cierro, siempre no, pero casi siempre o casi siempre que me acuerdo, cierro mis presentaciones de un tiempo a esta parte con esta diapositiva que no tiene nada que ver con lo que les mostré hasta ahora, pero me parece interesante mostrarla e invitar a la reflexión a partir de la misma. Bien, quería que esto me quedara de menos de una hora y lo logré, así que me despido por ahora. Nos vemos en las dos próximas clases teóricas y sobre todo en la última clase teórica, cuarta clase del curso, que vamos a volver sobre todo esto y después ya entramos en el análisis de casos cuando nos veamos. Les mando un abrazo, cuídense.